Bien, un saludo muy especial a todos los que están viendo, los que van a ver este programa en algún momento, a nuestros hermanos que están aquí, a nuestros hermanos que están con nosotros en Zoom. Estamos muy contentos de poder recibirles este devocional para hoy. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Hoy vamos a considerar esa historia que aparece ahí en esos textos y vamos a hablar de la fe. El otro día oía a alguien decir que todos tenemos fe. Aún los que dicen que no tienen fe en algo. Pues les pongo un ejemplo. Nuestro automóvil corre sobre 4 tornillos. Nosotros tenemos fe que esos 4 tornillos ninguno va a fallar. La gente no piensa en eso. Pero nosotros nos montamos sobre 4, literalmente 4 tornillos. Un tornillo, cada tornillo agarra la llanta en un lado y tiene un pasadorcito. Eso es todo lo que aguanta el vehículo. Y nosotros tenemos fe de que esos tornillos no se van a salir. Algunos dirían, no, pero eso no es fe, pues eso es un asunto mecánico. Pero sí, nosotros tenemos, en cierta forma podemos decir que tenemos fe en que no se va a soltar ningún tornillo. Otra cosa que puede ocurrir con nuestros automóviles. Usted cruza la luz verde. Usted va con la confianza, que puede ser llamada fe, en que nadie se va a pasar la luz roja y le va a llevar a usted por el medio. Andamos nosotros, directa o indirectamente, con fe de que nadie se va a atravesar en el camino y vamos a tener un accidente. Fíjense que en estos días escuché de un accidente triste que pasó acá en el área, donde hubo 6 vehículos involucrados y hubo una pareja de esposos que perdió la vida, y ha sido algo muy triste. Una persona se pasó una luz y arremetió contra este vehículo y causó este accidente triste. Pero aún así, nosotros seguimos con la fe en que cuando pasemos el próximo semáforo, no va a venir alguien y eso nos va a atravesar y nos va a arrollar. Entonces, todos nosotros, todos los seres humanos, aunque digan que no tienen fe, de alguna manera ejercemos fe. Ejercemos fe en la medicina que te tomas, en que esa medicina va a hacer lo que el doctor dijo que iba a hacer. El doctor te dice, tómate esta medicina por tanto tiempo y tú tienes la fe y la confianza de que esa medicina va a sanarte o te va a curar o te va a aliviar los síntomas. Y así podemos ir mencionando diferentes cosas que pudieran ser formas de ejercer nuestra fe. Pues en esta historia nosotros vamos a considerar un poco acerca de la fe, especialmente en la vida de un ser humano que es conocido como un centurión. Este es un hombre que había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar de los milagros de Jesús. Este es un hombre que había crecido en un ambiente pagano, un ambiente mundano. Es un hombre que, a pesar de la conducta negativa de los israelitas y de los judíos hacia la religión, este hombre creía que la religión de los judíos era superior a la religión de él. Así que de alguna manera este hombre pensaba en la religión de los judíos como un medio de tener esperanza para la situación que él estaba enfrentando. Vamos a ver cuál era la situación que él estaba enfrentando. Acompáñenme a Mateo capítulo 8. Dice, versículo 5 en adelante, que al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le hizo una súplica. Y desde aquí vamos nosotros a ir sacando nuestras enseñanzas para esta noche. Un centurión que no era israelita presentó una fe mayor que la que muchos israelitas tenían. Este hombre viene con una súplica a Jesús. Yo quisiera invitarte a ti a que tú puedas entender que si tú tienes un pedido, tienes una situación, tienes una necesidad, puedes venir con tu súplica delante del maestro, como lo hizo aquel centurión. Y Jesús lo escuchó de la misma forma que te va a escuchar a ti. Aquí está la súplica. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. ¿Ok? Entonces, vemos que este hombre
Este centurión está suplicando por otra persona. Aquí viene otra enseñanza para nosotros. Nosotros debemos pedir a Dios por las personas que están a nuestro alrededor. Debemos suplicar a Dios. En este caso, el centurión está pidiendo por un siervo. Y miren qué curioso. Los siervos, o eran considerados esclavos, no tenían dominio sobre sí mismos, eran maltratados, eran personas que no tenían nada más que un valor monetario, financiero. Pero en este caso, el centurión tenía a este siervo en alta estima. Y Jesús le contestó en el versículo 7 y le dijo, está bien, voy a ir y voy a sanarla. ¿Ok? Y el verso 8 nos muestra algo que impacta, que de hecho a Jesús lo impactó. El verso 8 dice, mira, Señor, yo en verdad no soy digno de que tú vayas a mi casa. Que tú vayas a mi techo, no, Señor, mejor, mira, solo di la palabra, solamente di la palabra, y yo sé que mi criado sanará. Porque fíjate, yo también soy un hombre de autoridad, y con los soldados que están a mis órdenes, yo le digo a este ve y él va, al otro ve y él viene, y a mi siervo le digo que haga esto y lo hace. Verso 10 dice que cuando Jesús lo escuchó, se maravilló. Se maravilló. Jesús no dijo esto o no se maravilló de muchas cosas o de muchas personas en el transcurso de los 3 años y medio, pero dice que se maravilló al oír esto, el versículo 10. Y le dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado tanta fe. No he hallado una fe tan grande. Te pregunto, ¿cuán grande es tu fe? Y vamos a considerar 3 puntitos nada más, 3 puntitos. Número 1, la fe verdadera reconoce la autoridad de Cristo. Aquel soldado, aquel centurión, reconocía la autoridad de Cristo cuando él dice, Señor, simplemente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Fíjense que cuando nosotros vemos esta historia, vemos la tristeza dentro de la historia y de la reacción de Jesús, la tristeza de que su propia nación estaba buscando señales para creer en Jesús, y ahora viene este hombre que no es de la nación, no es de la propia nación de Jesús, y sin necesidad de ver una señal le dice a Jesús, dile, manda la orden y yo sé que el siervo sanará. Este siervo ya había derribado todas las barreras sociales, prejuicios nacionales que le separaban de la religión de los judíos, de los israelitas. Él venció todas estas barreras. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros somos capaces de vencer todas las barreras que nos desconectan de las personas que están a nuestro alrededor? Entonces, si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios? O si le hiciera la pregunta de otra forma, ¿será que hay algo que nos da derecho? Oigan bien, ¿será que hay algo que nos da derecho a la misericordia de Dios? Y cuando yo escucho la pregunta, cuando yo me hice la pregunta primero y dije, ¿será que hay algo que me da derecho? Recuerden bien, miren la palabra clave, algo que me da derecho a la misericordia de Dios. De pronto me dije a mí mismo, no hay manera que yo tenga derecho a la misericordia de Dios. Pero leí esta cita y me sorprendió y vamos a explicar un poquito. Nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Esto lo hemos visto, esta cita la hemos considerado en otras formas. Por ejemplo, cuando hemos dicho que nosotros para poder recibir de la misericordia de Dios necesitamos reconocer que necesitamos. Bueno, una redundancia. Para yo recibir de la misericordia de Dios, yo necesito reconocer que necesito.
Yo tengo que reconocer que necesito de la misericordia de Dios. Por eso en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Y nosotros hablamos de esto diciendo que de la única manera en que Dios puede proveer para tu necesidad es que tú reconozcas que tienes una necesidad y vayas a quien puede suplir esa necesidad. La súplica que podemos presentar ahora y siempre es una que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza. Me hizo recordar un rey en el Antiguo Testamento que le dijo, Señor, no tenemos fuerza contra tal grande multitud y a ti venimos. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, este es uno de los grandes problemas de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, dice Apocalipsis, hablando proféticamente, que es una iglesia que piensa que no tiene necesidad. Piensa que no tiene necesidad. Y dice la palabra de Dios, es pobre, desnuda, ciega. Pero insiste en que no tiene necesidad. No, yo no tengo necesidad de eso. No tengo necesidad. Y voy a poner un ejemplo duro. Este es un ejemplo duro. Cuando vino la pandemia, se nos prohibía venir a la iglesia. Teníamos una gran necesidad de la iglesia. Hubo gente que hasta fueron en contra de los pedidos que quizás para algunos eran leyes gubernamentales o leyes que la iglesia no debía poner, de que no podíamos ir a la iglesia. Y hubo gente que aún así querían estar en la iglesia. Pues hoy no tenemos esa restricción, pero no venimos a la iglesia. La iglesia de Dios del tiempo del fin, llamada la Odisea, piensa que no tiene necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque resulta que solamente es nuestra necesidad lo que nos da derecho a la misericordia de Dios. Dios quiere tener misericordia de nosotros, pero si yo no reconozco mi necesidad, Dios no puede tener misericordia de mí. Y esta súplica se basa en eso, en mi falta absoluta de fuerza, que hace del poder redentor una necesidad, que hace que nosotros podamos renunciar a todo tipo de dependencia de nosotros mismos y podamos mirar a la cruz del Calvario y decir, no hay otro asilo sino en Jesús. El centurión entendía ese poder de autoridad. Y la invitación entonces, número uno, es a que podamos reconocer el poder y la autoridad de Dios para que podamos entonces ir a Dios para que pueda hacer un trabajo en nuestra vida, porque yo reconozco mi necesidad. El segundo punto, la fe genuina se manifiesta en humildad. El primero es, la fe verdadera reconoce la autoridad de Cristo. Fe, autoridad de Cristo. El segundo punto, la fe genuina se manifiesta en humildad. Fe, humildad. La historia dice que este hombre, siendo un hombre de rango, de poder, de recursos, aún así se acerca a Jesús con un corazón tan humilde que se atreve a decir, yo, Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Él no es un presumido, él no es una persona que piensa que por su dinero le da derecho a que Jesús haga un milagro para su vida. No piensa que su dinero le da la autoridad de recibir un milagro de parte de Jesús. Él reconoce, número uno, reconoció su necesidad y vino a Jesús. Y si nosotros reconocemos nuestra necesidad, venimos a Jesús. Él quiere hacer un milagro para nosotros, pero en el proceso, Él también se postra con humildad delante de Jesús. Hay una cita que dice, la humildad es el suelo donde florece la fe. La humildad. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Será que a veces nos acercamos con exigencias a Dios? ¿Será que a veces nosotros le pedimos a Dios
cosas, exigiéndole que haga cosas por nosotros, o estamos dispuestos nosotros a venir humildemente, reconocer nuestra necesidad, venir con sencillez y humildad, sabiendo que Jesús es el único que nos puede ayudar. ¿Sabe que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 8, verso 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes? Resiste a los soberbios. Yo tengo que decirle, a veces yo he sido soberbio. Y yo le pido a Dios que me ayude. Yo le pido a Dios que me ayude. Porque yo quiero venir al Señor con humildad en el corazón. Y es la invitación para todos ustedes, que nosotros podamos reconocer la necesidad que tenemos y venir con genuina fe que se manifiesta en nuestra humildad delante de Dios. No, que yo puedo decir, no, pero yo soy pastor por tantos años. No, pero yo soy hijo de pastor. No, pero Señor, yo esto, lo otro. Pero yo puedo olvidar todo eso a un lado y decir, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, Señor, como lo necesita cualquier otro ser humano o más. Por favor, Señor, como este centurión vino rogándole a Jesús, yo puedo también ir a rogarle a Jesús que tenga misericordia de mí y de los míos. ¿Y sabes qué? Él me va a escuchar. Él nos escucha. Él nos escucha. El punto número 3. Ya tenemos 2. La fe verdadera reconoce la autoridad de Cristo. Fe, autoridad de Cristo. Número 2. La fe genuina se manifiesta en humildad. Fe, humildad. Y número 3. La fe activa recibe recompensas eternas. Pero la palabra clave, fe activa. ¿Cuál es la palabra clave? Fe activa. Porque el centurión no se quedó simplemente en su casa, el centurión se movió a buscar a Jesús. El centurión se movió a encontrarse con Jesús, se movió a hacerle el pedido a Jesús. Eso es fe activa. Entonces, la invitación a nosotros es que también nuestra fe sea una fe activa. Por eso Jesús se maravilló. Por eso Jesús dijo, muchos vendrán de oriente y de occidente y entrarán al reino de Dios. Muchos que no son parte del pueblo de Dios. ¿Sabes que a veces yo me impresiono porque veo cómo algunos miembros de mi iglesia menosprecian a otros cristianos? Los menosprecian hablando de ellos, hablando de sus cultos, hablando de la forma en que adoran, hablando de diferentes detalles. Y cuando yo veo esto que estoy viendo en esta historia, yo hago una comparación porque a veces yo puedo menospreciar a otros que también creen en Jesús y al hacerlo, hacer como los israelitas, mientras hay otros que no son o no eran parte del pueblo de Dios, pero que tienen más fe en Jesús que lo que tenía el pueblo de Dios. Eso me impresiona. Que yo pueda pensar que hay personas que no son del pueblo de Dios, que tienen más fe en Jesús que la fe que tengo yo. Eso hay que pensar. Yo espero que puedan meditar en eso. Sabes que la fe del centurión no solo trajo sanidad para sus siervos, sino que abrió la puerta de esperanza para todos los que creen, sin importar su origen. Por eso Juan 3:16 insiste, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Para que quienes crean. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A veces hemos llegado a pensar que solamente se van a salvar los que son miembros de la iglesia adventista. Y perdón, todavía aún dentro de la iglesia adventista pensamos que solo es un grupo de los de la iglesia adventista. Y hasta se le ha identificado. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice todo aquel que cree. Para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo le doy gloria a Dios porque el día en que Él venga, en su segunda venida, habrá gente, como dice la palabra de Dios, de toda tribu, nación, lengua y pueblo, que habrán abierto su corazón a Jesús y estaremos listos para el traslado al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Tu fe no solo puede cambiar tu situación actual, tu fe también puede ser un cambio en tu destino eterno, en tu creencia, en tu forma de actuar. Y tu fe va a ser un impacto no solo para tu vida, sino para la vida de alguien más. Y en el caso del centurión vemos que la fe del centurión impactó la vida de su siervo. Yo quiero que tú sepas, papá, mamá, que estás escuchando, hermanos, hermanas, tu fe no solamente va a impactar tu vida, sino la vida de los que están a tu alrededor. Háblese tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia. La forma de tú presentar tu fe va a impactar a todos los que estén a tu alrededor. Eso son buenas noticias si nuestra fe está fundada en Jesús. Vamos a cerrar con esto. Dice, la fe que sorprende a Jesús no es grande por sus palabras, sino por su confianza en el poder de Cristo. El centurión creyó sin ver. Tú también puedes creer sin ver. El centurión confió en la palabra del maestro y eso fue suficiente. Hoy, Jesús sigue buscando este tipo de personas que crean en Él sin necesidad de ver. No importa tu trasfondo, no importa tu condición, no importa tus logros. Lo que mueve a Dios es un corazón humilde que confía plenamente en Él, que reconoce su necesidad, como la cita que leímos, en que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. ¿Tienes alguna necesidad esta noche, este día, esta tarde, en el momento en que estás viendo esto? ¿Tienes alguna necesidad? Te digo, ¿hay algo en tu vida que necesita un toque divino, un toque del Señor Jesús? ¿Hay algo que necesitas ir y presentarle a Jesús? No esperes que Él venga a ti físicamente. Su palabra todavía tiene el mismo poder. Cree en Él, habla con Él, actúa en fe, suplícale como hizo este centurión. Mira entonces la gloria de Dios manifestada en tu vida y en las de los que están a tu alrededor. ¿Te gustaría tener esa confianza como la tuvo el centurión? Ruego a Dios que te dé la fe y la confianza y la fortaleza para mantenerte fiel a Él y que te ayude a comprender que puedes venir a Él confiadamente. Quizás tenía miedo al rechazo, pero cuando llegó y se encontró con Jesús, se dio cuenta que no fue rechazado. Además, tuvo fe en que Jesús iba a hacer el milagro, tuvo fe en el poder, en la autoridad de Jesús, reconoció su necesidad y recibió entonces el milagro que estaba buscando. Sea cual sea tu necesidad, te animo a ir a Jesús en este momento. Te animo a ir a Jesús con tu necesidad, con una fe activa y esperar la misericordia de Dios que se ha de manifestar en tu vida. Que Dios te bendiga.